Buenas noches. Es para mí un placer darles la más cordial bienvenida a esta primera sesión reglamentaria del periodo 2021 del Consejo Directivo actual del Colegio Mexicano de Ortopedia. Quiero cederle la palabra a nuestro secretario, el doctor Daniel Diego Boll, para que haga la lectura del acta de la sesión anterior. Buenas noches. Acta de la 10ª sesión reglamentaria 10-2019 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 6 de noviembre del 2019. En cumplimiento del estatuto vigente, se efectuó la 10ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2018-2019, iniciando a las 20:30 horas, ante la presencia de 189 asistentes presenciales y 214 a través del portal de internet del Colegio Mexicano de Ortopedia, bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la 9ª sesión reglamentaria efectuada el 2 de octubre, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida y la apertura de la sesión a cargo del doctor Nayib Chamlati Salem, titular del capítulo de especialización en hombro y codo. El doctor Chamlati Salem dio una breve introducción sobre el panel del foro Síndromes dolorosos alrededor del hombro y sobre los temas de la sesión que se presentaron. Posteriormente, el doctor Mariano Fernández Fairén habló sobre el tema Síndrome doloroso de hombro y mano, el doctor Iván Encalada Díaz sobre patología dolorosa de hombro. Los doctores Mariano Fernández Fairén e Iván Encalada Díaz debatieron el tema miofascitis escapulohumeral o síndrome del angular del omóplato. Y por último, el doctor Nayib Chamlati Salem presentó casos clínicos. A las 22:50 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes a disfrutar del convivio ofrecido por Laboratorios P&G. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de realizarla. Los que estén de acuerdo con el acta, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia, como parte de sus actividades académicas, les invita a cursar el 11º Diplomado de Formación de Profesores en el área de la salud, en su modalidad semipresencial del 7 de febrero al 4 de diciembre del presente. Informes e inscripciones en la Secretaría del Colegio Mexicano de Ortopedia. Les invitamos a participar en el curso taller Enseñando a Enseñar, dirigido a profesores y coordinadores, a realizarse los días 8 de febrero y 28 de marzo del presente en las instalaciones del colegio. Informes a través de la página web y en la secretaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. Se solicita la membresía que participan como profesores en diferentes eventos académicos a utilizar el logo del Colegio Mexicano de Ortopedia en sus presentaciones, con el objetivo de fortalecer la presencia e identidad del colegio en la academia continua. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología tiene el compromiso de proponer a miembros colegiados que cumplan con los requisitos, formen parte del cuerpo directivo del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología Asociación Civil durante el bienio de julio 2020 a julio 2022. Los cargos por cubrir son los siguientes: vicepresidente, tesorero, secretario adjunto, 4 vocales. Interesados que cumplan con la documentación que avale la capacidad del candidato, presentar carpeta engargolada en la secretaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología antes del 31 de marzo del presente. Se les invita a utilizar el Acta Ortopédica Mexicana para compartir sus publicaciones y aprovechar
nuestro órgano de difusión. A continuación, le cedo la palabra al presidente, el doctor Jorge Negrete. Bien, muchas gracias, Daniel. Antes de continuar, quiero leerles un comunicado que me parece muy importante, ya ha sido publicado el día de hoy en los medios, en la página del colegio, y es en relación a la aparición de un nuevo colegio en la Ciudad y Valle de México, auspiciado por FEMECOT. Quiero leerles todo el documento para que eviten confusiones y estén informados de cuál es la situación. Dice Ciudad de México, a 5 de febrero 2020, comunicado a la membresía del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Por algunos medios se ha dado a conocer la apertura del Colegio de Ortopedia y Traumatología de la Ciudad y Valle de México. Por esta razón, quiero darles a conocer, para no dejar lugar a dudas o que generen algunas expectativas que no correspondan a la verdadera situación. Lo primero que les quiero comentar es que nuestro colegio fue fundado hace ya casi 74 años y a través de trabajo y dedicación constante podemos afirmar que somos un referente en la academia continua de la especialidad, en la creación de profesores altamente reconocidos a nivel nacional e internacional. Por nuestras aulas y hospitales han pasado gran parte de los residentes que se incorporan a la especialidad año con año y definitivamente guardamos historias de sucesión de profesores formadores de médicos ortopedistas. Mantenemos una relación estrecha con las sociedades de especialidades afines para seguir contribuyendo en los diferentes ángulos del desarrollo profesional de las subespecialidades a nivel nacional, y nuestro prestigio inclusive llega y trasciende las fronteras de nuestro país. La apertura de este nuevo colegio de ortopedia y traumatología, llamado de la Ciudad y Valle de México, de acuerdo a la documentación que hemos recibido, fue constituido por algunos miembros activos del Colegio Mexicano de Ortopedia, definitivamente alterando el cumplimiento debido de nuestro estatuto. También destaco que la formación de este colegio se observa bajo el apoyo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT. Este proceso claramente está fuera y en falta del estatuto del colegio y de su código de ética, e involucra una condición que da ruptura a la relación que se venía guardando entre el Colegio Mexicano de Ortopedia con FEMECOT. El colegio tiene la madurez, la experiencia, la capacidad técnica y académica para dejar interrumpido los acuerdos que se tenían con FEMECOT y apoyará a la membresía del Colegio Mexicano de Ortopedia y todos aquellos ortopedistas que se quieran adherir o incorporar en un futuro a nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia, para que encuentren en nosotros una oportunidad de la academia continua seria para su desarrollo y actualización profesional como médicos ortopedistas y sus subespecialidades. Tengan la seguridad de que el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología es la casa de todos ustedes y de todos nosotros. Cualquier comentario, duda o sugerencia pueden enviarlo al correo electrónico del colegio, del cual me mantendré personalmente pendiente. Nuestro colegio tiene un estatuto que nos marca nuestro actuar y tiene principios claros con los cuales se ha construido y ha crecido nuestro colegio. Daremos cumplimiento cabal a ellos y seguiremos trabajando con las estrategias que fortalezcan los procesos de la academia continua en beneficio de todos nuestros socios y ortopedistas del país. Atentamente, doctor Jorge Negrete Corona, presidente 2020-2021. Y esto pues es el comunicado que para mí es, y para el Consejo Directivo actual, es muy importante para que no se generen confusiones y dudas al respecto y estén enterados que es, porque algunos de ustedes ya han empezado a recibir información acerca de este colegio. Gracias. Muy bien, continuamos. Se hace del conocimiento de la membresía
y se pide 1 minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestro estimado colega, amigo, quien fuera miembro emérito y expresidente de la entonces Sociedad Mexicana de Ortopedia, el doctor Alfredo Iñárritu Cervantes, acaecido el 5 de enero en la Ciudad de México. Les pido de pie, por favor. Ok, muchas gracias. Si me permiten, leeré una breve semblanza del doctor Alfredo Iñárritu Cervantes, que nació en el año 1931 y falleció en el año 2020. El Colegio Mexicano de Ortopedia rinde un merecido reconocimiento al doctor Alfredo Iñárritu, uno de sus más distinguidos miembros y pilar de la ortopedia en México, quien falleció el 5 de enero del presente año. Nace el 20 de diciembre de 1931 en la Ciudad de México. En 1949 cursa el primer año de medicina en la Escuela Médico Militar y posteriormente en la antigua Escuela Nacional de Medicina, donde se gradúa en el año de 1954. Posteriormente se especializa en ortopedia y traumatología en los hospitales Rubén Leñero y Juárez. En 1960 realiza un fellowship de 2 años en el New York Orthopedic Columbian Presbyterian Medical Center. En 1963 ingresa como médico adscrito al Hospital de Ortopedia y Traumatología del Centro Médico Nacional, donde es nombrado en 1971 jefe del servicio de ortopedia hasta 1985. Después pasa al Hospital Lomas Verdes, donde funge como jefe de la división de ortopedia hasta 1992. Al terminar sus funciones en el IMSS, pasa a la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional de Ortopedia, ahora INR, como jefe de la división de enseñanza. En forma paralela, es nombrado jefe de servicio y enseñanza del Hospital Español, compartiendo su tiempo entre la medicina institucional y la medicina privada. Fue presidente del Consejo Mexicano de Ortopedia de 1980 a 1982. Presidente de la Asociación Médica del Hospital Mosel de 1983 a 1984. Presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Ortopedia, ahora Colegio, de 1984 a 1985 y presidente de la Academia de Cirugía de 1992 a 1993. Candidato a la presidencia para la Sociedad Internacional de Ortopedia y Traumatología y miembro honorario de la Sociedad Española de Cirugía, Ortopedia y Traumatología, donde recientemente se le hizo un homenaje dentro del marco de su congreso anual. A lo largo de su carrera fue merecedor de diversos premios en los diferentes congresos a los que asistió. Realizó varias publicaciones en revistas mexicanas y extranjeras de la especialidad. Sus actividades académicas fueron extensas, participó y fue conferencista de innumerables congresos y cursos nacionales e internacionales. Fue profesor de pre- y posgrado en diversas instituciones públicas y privadas y perteneció a diversas sociedades académicas en las cuales desempeñó cargos muy importantes, como ya se mencionó. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología lamenta profundamente su irreparable pérdida
y reconoce al doctor Alfredo Iñárritu Cervantes como uno de sus más distinguidos miembros, reconociendo así el legado que deja a los futuros ortopedistas en México. Doctor Jorge Negrete Corona, Mesa Directiva 2020-2021. Aprovechamos para darle una cordial felicitación ahora a los nuevos miembros titulares, si gustan pasar. El doctor Gerson Gómez Flores. El doctor Gerson Gómez Flores. Doctor Federico Ramírez Castañeda. Doctor Luis Eduardo Loyo Soriano. Felicidades, bienvenido. Felicidades, bienvenido. Queremos comentarles también que tenemos importantes estadísticas y los invitamos a participar en las redes sociales, en las sesiones magistrales que actualmente se están transmitiendo. Y queremos hacer mención que acabamos de tener nuestro evento, el 13º Congreso Nacional de Residentes, con una gran afluencia de residentes de todo el país y con gran éxito, y los seguimos invitando para que anualmente se sigan realizando nuestros eventos junto con los residentes. Y a continuación le vamos a ceder la palabra al doctor Eduardo Acosta Rodríguez, titular del capítulo de especialización en cadera y rodilla, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Infecciones periprotésicas en cadera. Adelante, doctor. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, tanto a los que están aquí como a los que están vía internet en el webinar. Comentarles que al final de la sesión va a haber una sesión de preguntas y respuestas, tanto para los que están aquí como para los que están vía internet. Yo voy a estar coordinándoles las preguntas a los que los manden vía internet. Esta sesión tiene un gran sentido para mí porque con esta sesión me despido. Y tengo 3 grandes amigos y poderla compartir con todos ustedes es una maravilla. La sesión va a ser de infecciones periprotésicas. Tenemos al doctor Jorge Asís, al doctor Arturo Mondragón y al doctor Víctor Manuel Elizariturri. Le damos la bienvenida al doctor Jorge, por favor. Muy buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias al doctor Acosta por la invitación a este tan distinguido panel. Y con mucho gusto vamos a empezar hablando de lo más importante de las infecciones periprotésicas, que es precisamente la prevención de las mismas. El costo estimado del tratamiento de una infección en el sitio de una prótesis total excede los $100,000. Un estimado de 2001 de la CDC de los Estados Unidos de América calcula 290,000 infecciones de sitio quirúrgico, resultando en costos superiores a los $5 billones. Pero no solo eso, lo más importante, en alrededor de 8,000 muertes. Esto supone un conflicto económico de gran interés preventivo en la ortopedia mundial. Tengo mi cursor, fíjate.
Ya está. Sí. Como B.G. Moynihan mencionó en su célebre artículo publicado en Lancet hace más de 100 años, cada operación en cirugía es un experimento en bacteriología. La infección depende del número y la virulencia de las bacterias, de la habilidad del huésped para eliminar esa bacteria y del estado o la viabilidad del ambiente de la herida. Es por ello que es fundamental trabajar en estos tres aspectos para la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico y sobre todo para la prevención de las infecciones en el sitio de una prótesis total. Las infecciones provienen en el 98% de las veces del personal de quirófano y el 2% del paciente. Del 98% del personal de quirófano o del contexto del quirófano, el 70% son del personal humano y el 30% son del material quirúrgico. Los factores del riesgo para el desarrollo de una infección periprotésica, además de los factores relacionados al huésped, son ser hombre, padecer diabetes mellitus, tener un índice de masa corporal mayor de 40, así como una calificación de ASA mayor de 2. Los factores del huésped es desarrollar en el postoperatorio un infarto agudo al miocardio, fibrilación articular o una infección de vías urinarias. Y en la estancia hospitalaria, recibir una transfusión sanguínea, así como un incremento en el número de días de estancia intrahospitalaria. La desnutrición afecta adversamente la función inmunológica del huésped. Por eso es de vital importancia determinar el estado nutricio de un paciente previo a la colocación de una prótesis total. Se han relacionado varios factores con el desarrollo de infecciones periprotésicas, entre ellos una cuenta total linfocitaria menor a 1500, transferrina sérica menor de 200 miligramos por decilitro, albúmina menor de 3.5 gramos por decilitro y una pérdida de peso reciente mayor del 10%. Esto se ha encontrado en varios estudios en un metaanálisis grande con diferencias estadísticamente significativas. Otras fuentes potenciales comunes de siembra en una artroplastía total primaria son caries, infecciones de vías urinarias, infecciones pulmonares, úlceras dérmicas, placas psoriáticas, abrasiones, úlceras venosas y uñas infectadas. Como recomendación grado 1A, tenemos posponer una cirugía electiva en caso de una infección activa remota. No tenemos ensayos clínicos aleatorizados a este respecto, pero varias series de casos y estudios retrospectivos reportando un origen hematógeno a infecciones en artroplastías totales. Y por supuesto, el sentido común de diferir una cirugía en el contexto de un paciente con una infección. También como una recomendación grado 1A, basada en un estudio realizado por Tanner y colaboradores de la base de Cochrane, en el que se comprobó la eficacia antimicrobial del lavado de 2 minutos con clorhexidina y con povidona iodada en 3 puntos, inmediatamente después del lavado, después de 3 horas y a las 6 horas. Y se encontró que la clorhexidina tiene una mayor eficacia en términos de unidades formadoras de colonias bacterianas. También en este mismo estudio se comparó el frotado mediante el cepillado y se encontró que no hay diferencia estadísticamente significativa con el mecanismo de lavado quirúrgico. Sin embargo, la recomendación más importante con respecto a la prevención de infecciones periprotésicas es la administración de antibiótico profiláctico previo a la incisión quirúrgica. La Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas recomienda la administración de una cefalosporina de primera generación, generalmente cefasolina de 1 gramo en pacientes menores de 80 kilogramos y de 2 gramos en pacientes mayores de 80 kilogramos. En pacientes con una alergia beta-lactámica conocida, se recomienda utilizar clindamicina o vancomicina. Es muy importante también el momento en el que se administra el antibiótico. Se debe de administrar entre los 30 y 60 minutos previos a la incisión y no más de 10 minutos y antes de 10 minutos de la activación de la isquemia en caso de utilizar torniquete en el caso de una prótesis total de rodilla. También ese mismo antibiótico se debe mantener en el caso de que la cirugía no exceda las 4 horas y si esto ocurre, repetir la dosis de la cefalosporina de primera generación.
También se recomienda repetir la dosis de cefalosporina en el caso de que la pérdida sanguínea sea excesiva. Se han hecho muchos estudios para tratar de definir cuántas dosis de antibióticos son necesarias para prevenir una infección periprotésica. Hay varios estudios que comprueban que con una sola dosis es suficiente y la mayoría de los protocolos recomiendan administrar una preincisión y no más de 3 dosis postoperatorias. Como recomendación grado 1B con respecto a el rasurado o la eliminación del pelo en el sitio de una prótesis total, se recomienda que no se realice con rastrillo, sino con rasuradora eléctrica, ya que el rastrillo genera microheridas que pueden ser sitios de colonización bacteriana. En este mismo estudio grande se encontró que no había diferencia estadísticamente significativa entre rasurar o no rasurar a los pacientes. Así que si van a rasurar, rasúrenlo con rasuradora eléctrica. También se han comparado una gran variedad de agentes antisépticos en el proceso de lavado quirúrgico. Los agentes antisépticos más utilizados son el gluconato de clorhexidina, las soluciones basadas en alcohol y los yodos, tales como la povidona yodada. Se sabe que la clorhexidina actúa disrumpiendo las membranas celulares de las bacterias y es favorecida sobre los otros dos por su larga duración. Tiene buena actividad contra gram positivos y gram negativos. Los yodos pueden tener una actividad mucho más corta y además pueden ser activados por proteínas séricas, por lo cual si se utiliza únicamente productos yodados, se debe de estar mojando constantemente la herida con povidona yodada y no solo eso, sino permitir que se seque para que no se active por la sangre misma. En un estudio realizado en pies, no tiene nada que ver con un estudio de prótesis totales, pero en un estudio en pies se compararon varios agentes y se encontró que el Cloraprep tiene una menor incidencia de unidades formadoras de colonias bacterianas, así que en general, en caso de ser posible, se recomienda el uso de lavado con este agente antiséptico. En cuanto al uso de flujos laminares, es importante mencionar que los verticales son mejor que los horizontales, que sin duda alguna reducen las unidades de formadoras de colonias bacterianas aéreas, pero no hay evidencia estadísticamente significativa de reducción en las tasas de infección. Esto quiere decir que los caros y complejos sistemas de flujo laminar, con todas sus limitaciones en el flujo y la dinámica del funcionamiento de quirófano, pueden no ser necesarios debido a que la ventilación convencional de hoy en día provee un nivel suficiente de descontaminación con adecuada esterilización del aire bajo presión positiva. En cuanto al uso de plásticos con respecto a tela, se han hecho también múltiples estudios comparándolos y se ha encontrado que los plásticos adhesivos son mejores que la tela. Esto se basa en el fundamento de que el adhesivo previene la migración lateral de la bacteria, aunque también se ha encontrado que a las 3 horas, tanto los plásticos adhesivos sin yodo como los que vienen impregnados con yodo ya presentan crecimiento de unidades formadoras de bacterias. Y en un estudio grande de Ritter y colaboradores, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de infecciones periprotésicas en 649 prótesis totales utilizando los plásticos adhesivos impregnados con yodo. Otra recomendación grado 2 es la utilización de doble guante. Se ha encontrado en varios estudios que todos los guantes tienen perforaciones arriba de los 180 minutos. También se ha encontrado contaminación resultante en el 100% de los pacientes. Entonces, el uso de un doble guante supone una buena prevención tanto para el cirujano como para el paciente. No hay evidencia, sin embargo, de que el uso de doble guante reduzca la tasa de infecciones, pero sí reduce significativamente las perforaciones del guante interno. También, como recomendación grado 2, el uso de cánulas, que es altamente prevalente en la colocación de una prótesis total. En un estudio se encontró que a los 100 minutos de una artroplastia total, el 55% de las puntas de las cánulas utilizadas estaban contaminadas con bacterias. En otro estudio se encontró que alrededor del 37% de las puntas de las cánulas lo estaban.
Se recomienda por tal motivo, como una recomendación grado 2, el cambio de la cánula cada 30 minutos y apagar el sistema de succión cuando no estamos utilizando la cánula, ya que a través de estos grandes flujos que pasan a través de las cánulas pueden pasar una gran cantidad de bacterias. Todos conocemos la vieja máxima ortopédica que la solución a la polución es la dilución. Entonces suena lógico también estar irrigando y lavando constantemente a lo largo de la cirugía. Se ha encontrado con respecto a la utilización de sistemas pulsátiles de lavado, que son altamente utilizados en la colocación de una prótesis total, que esto, si bien hace un gran lavado profundo, cuando se va a cementar una prótesis, establece una estructura coralina en la que se interdigita mejor el cemento. Sin embargo, en prótesis no cementadas no se recomienda su uso, ya que estos lavados pulsátiles pueden sembrar la bacteria profundamente y favorecer el desarrollo de una infección periprotésica. En un metaanálisis muy grande realizado por Parker y colaboradores con 3.689 artroplastías totales, se encontró que no había diferencia en infección, en el desarrollo de hematomas, en el desarrollo de tromboembolia o en reoperación ante la colocación de drenajes. Sin embargo, sí se encontró con un riesgo relativo de 1.43, un mayor riesgo de transfusión. Y también sabemos que las transfusiones sanguíneas incrementan el riesgo de infecciones periprotésicas. Esto tiene una relación directa con el tiempo de almacén y la incidencia de sepsis. Menor de 14 días, 2.8, mayor de 15 días, 4%. Las tasas de infección postoperatoria también dependen si es una transfusión autóloga, que es más bajo, o cuando es una transfusión alógena, el riesgo es mucho mayor. En cuanto al cierre de la herida, se ha comprobado a través de estudios con flujometría láser Doppler que hay mayor flujo sanguíneo en el día 1 postoperatorio que en el día 5 y que también hay un mejor flujo sanguíneo si se cierra por capas que si solamente se cierra la piel, que si se utilizan suturas subcutáneas y puntos en piel contra grapas y mejor flujo sanguíneo en monofilamentos absorbibles que en trenzados. En una revisión sistemática de 111 estudios, se encontró que el uso de coberturas oclusivas acelera de 2 a 6 veces la reepitelización y la síntesis de colágena, así como disminuye la infección en coberturas oclusivas versus coberturas no oclusivas. Las 3 capas que constituyen una cobertura oclusiva son un material hidrofílico no adherible, un material absorbente como la gasa y un material adhesivo que lo cubra. En un estudio realizado por Parvisi y colaboradores, comparando Aquacel con gasa normal, se encontró que la frecuencia de infección es menor en este uso de coberturas de hidrogel con plata. Su uso está creciendo debido a las propiedades antibacteriales no adherentes y absorbentes que tiene. La plata provee cobertura en contra de levaduras, hongos y bacterias, gram positivas y negativas. Hay otras medidas que son difíciles de valorar en el contexto de una prevención de una prótesis total y se llaman medidas de alta eficacia y son difíciles de valorar. Por ejemplo, la experiencia del cirujano, que esto interviene en el tiempo quirúrgico que se ha encontrado que tiene una incidencia directa en el desarrollo de infecciones periprotésicas, la vigilancia con retroalimentación y comunicaciones entre distintos hospitales y sistemas hospitalarios con el desarrollo de censos que nos hagan encontrar cuáles son los factores que nos están exponiendo a desarrollo de infecciones periprotésicas, así como intervenciones multimodales que favorezcan la contención de brotes epidémicos en distintos hospitales. Hay desde hace muchísimos años diferentes avenidas de investigación que, sin embargo, ni en nuestro país ni en muchas partes del mundo se han logrado implementar de forma definitiva, como son la detección de estafilococo meticilino resistente en admisión, la detección de colonización por estafilococo dorado nasal y su tratamiento preoperatorio. Esto sí es algo que se utiliza ya desde hace varios años, y evitar la hipotermia e hiperglucemia intraoperatoria, así como la administración de oxígeno suplementario. Hay varias cosas que no tienen evidencia: los baños de clorhexidina, el uso de luz ultravioleta, el número de personas en sala, la conversación en sala,
los trajes exhaustivos, el tipo de ropa, así como el antibiótico en el cemento. Y finalmente, para concluir, me gustaría utilizar una frase de Abraham Lincoln que dice que si tuviera que cortar un árbol con un hacha, en 6 horas pasaría 5 horas afilando el hacha. Esto es lo que debemos de hacer en torno al desarrollo de infecciones periprotésicas, pasar 5 horas previniendo que ocurra, porque una vez que ocurra, como va a hablar posteriormente el doctor Irizarriturri, los resultados no son excelentes, aún con el protocolo de 2 tiempos. Muchas gracias. El doctor Arturo Mondragón, creo que no es conocido por el gremio, es un infectólogo egresado del Instituto Nacional de Nutrición y actualmente trabaja en el Ángeles del Pedregal y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hace una de las mejores adquisiciones creo que hemos tenido en el instituto y como parte del gremio. Tiene un humor difícil, o sea que si empieza a hacer chistes a veces de nosotros no le hagan mucho caso. Muchas gracias por aceptar venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y les voy a presentar de manera rápida unas diapositivas sobre el tratamiento de infecciones periprotésicas. El objetivo del tratamiento para las infecciones periprotésicas, o es necesario 2 medidas. La principal, después de que se detecta un proceso infeccioso o se sospecha un proceso infeccioso, es la cirugía, y esto en conjunto con el tratamiento antimicrobiano es necesario. Si no se dan estos 2 factores, un buen tratamiento quirúrgico y un tratamiento adecuado de manera que sea efectivo en los antibióticos, no se va a poder lograr una solución del proceso infeccioso. Uno de los objetivos del tratamiento, como lo pueden ver, es el control del proceso infeccioso sin la administración de más medicamentos antimicrobianos, el control del proceso infeccioso aún preservando la prótesis en su lugar con la supresión antimicrobiana para mejorar las condiciones de la calidad de vida del paciente. La necesidad de una nueva cirugía en algunos casos ya sea con una revisión nueva o la retención del espaciador, y sobre todo el evitar la muerte en los pacientes. Es uno de los objetivos, de los otros objetivos principales. La decisión de la terapéutica en un paciente, ya que se identifica un microorganismo, se puede saber a qué medicamentos es sensible, dependiendo también de la duración de los síntomas que lleva el paciente, y eso se puede saber de acuerdo a la temporalidad, si son infecciones tempranas o son agudas, subagudas o crónicas, la estabilidad del implante, saber si se tiene o no se tiene que retirar de acuerdo a la valoración por los ortopedistas, por ustedes, y la condición del tratamiento periprotésico es muy importante, ya que es uno de los factores importantes para saber si se puede mantener una prótesis en su lugar o si tiene riesgo de que haya una falla. Las tasas de éxito no es lo principal en esta plática, pero se describen de acuerdo al tipo de microorganismo. Como pueden ver, pueden variar entre 82 al 100% si se detecta a un paciente y se toman buenas decisiones en el caso de Staphylococcus aureus, hasta un 89% en algunos streptococos. Sin embargo, baja mucho si no cuenta con los criterios adecuados, sobre todo en la decisión clínica. El recambio en un tiempo puede llegar a ser 86 al 100% y depende mucho las cortes que se evalúen. Las probabilidades de falla también están descritas como bacterias multidroga resistentes. En el caso de intentar salvar una prótesis, mantenerla en su lugar cuando no tiene criterios adecuados para poder controlarlo. El proceso infeccioso en infecciones polimicrobianas que en muchas ocasiones se presentan de manera temprana, y cuando no hay un aislamiento microbiológico, y esto debido a que la cobertura contra los microorganismos que pueden estar generando el proceso infeccioso no se llegan a cubrir de manera adecuada debido a microorganismos resistentes o a la falta de cobertura. Solo dirigir el tratamiento contra un tipo de microorganismos, sean los cocos o bacilos. Los factores que están relacionados directamente para un tratamiento adecuado en cuanto a los fármacos:
Como pueden ver, hay muchos factores que son propios de cada paciente, las condiciones sociales, las propias condiciones de los patógenos, de los microorganismos patógenos, en este caso la formación de biofilm, que es algo muy importante, las propias condiciones de cada uno de los medicamentos, el poder elegir un medicamento que tenga una cobertura adecuada contra el microorganismo, administrarlo de manera adecuada, en las dosis adecuadas, que esto permita que penetre de manera adecuada al hueso, definir si es un tratamiento adecuado el dar solo un medicamento o requiere la administración de 2 medicamentos, propias condiciones del paciente. Sin embargo, también cada uno de los medicamentos tiene una interacción dentro del organismo. La unión a proteínas se consideran. La unión a proteínas se considera importante cuando superan el 90-95% de la unión a proteínas, factores propios de la persona que puede metabolizar más rápido los medicamentos, la toxicidad que se puede llegar a presentar después de la administración a un paciente, la alteración del microbioma, que se conoce que con 1 o 2 dosis de un medicamento se pueden alterar de manera importante el microbioma, y esto va alterando y va generando riesgos que pueden conllevar la supresión o alteraciones del microbioma, pero también específicamente el que se llegue a suspender un tratamiento más adelante. El sistema inmunológico es importante porque a pesar de que puedas tener una buena cirugía, puedas mantener un tratamiento adecuado con antibióticos, pueden ser condiciones propias del paciente, por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoide y que tienen predisposición para infecciones por salmonela. Las bacterias se quedan a nivel intracelular y eso te puede generar alteración. Su mismo sistema inmunológico evita que se pueda controlar de por vida un proceso infeccioso. El perfil de los antimicrobianos es importante. Se busca que sea un tratamiento efectivo, bien tolerado, que tenga una buena biodisponibilidad en el caso de los medicamentos que se administran por vía oral, que sea fácil de administrar. Lo ideal sería un medicamento vía oral. Sin embargo, hay muchas ocasiones que no se puede tener un medicamento vía oral y se tiene que administrar por vía intravenosa. Como les comentaba, la penetración a hueso es importante. Si se administra un medicamento y se toma una decisión inadecuada de dar un tratamiento que no se absorbe bien y no penetra hueso, pues es muy complicado poder lograr un efecto terapéutico adecuado. El perfil de seguridad es importante para no generar toxicidad y que sea costo efectivo es algo importante. Hay infecciones profundas. En el caso de las infecciones óseas se consideran infecciones profundas. Uno de los problemas principales es que la perfusión hacia el hueso no es la que uno desearía, como órganos, por ejemplo, en los riñones que están muy bien perfundidos, y eso genera que requieras dosis más altas o concentraciones más altas del medicamento para que logren penetrar al hueso de manera adecuada. Las características de los agentes antimicrobianos, como les mencionaba, requiere que tenga una buena penetración a hueso por las propias condiciones y la actividad intrínseca que sea antibacteriana, que sea adecuada. De acuerdo a todas estas decisiones, uno toma la información que está publicada, uno toma las decisiones respecto al tratamiento. Medicamentos que se utilizan de manera importante, por ejemplo las quinolonas, que son de los mejores medicamentos que penetran a hueso. El beneficio que tiene es de que tiene una muy buena biodisponibilidad, y medicamentos, por ejemplo el levofloxacino, prácticamente tiene un 100% de absorción, y es como si dieras un medicamento por vía intravenosa. Solo se administra una vez al día, y estos beneficios por eso son tan utilizados en el caso de infecciones periprotésicas. También hay otros medicamentos, clindamicina, que tiene una buena concentración en hueso. Sin embargo, muchas de estas publicaciones son alrededor de los 70s, 80s, lo cual ya no se utilizan, ya no se hacen tantos estudios con clindamicina. Sin embargo, se sabe y la respuesta clínica de los pacientes es adecuada. Pueden ver el Inesolid, que también tiene buena penetración, es uno de los medicamentos que se utiliza actualmente. Sin embargo, el costo disminuye la probabilidad de que lo puedas utilizar. El medicamento intravenoso del Inesolid, después de algunas semanas, sobre todo 1 o 2 semanas,
tienes el riesgo de trombocitopenia o leucopenia y se puede cambiar a vía oral. Sin embargo, el riesgo que tiene es, o la probabilidad de que lo puedas mantener el pago del medicamento es bajo. Otras opciones que se pueden tener son los glicopéptidos, como la vancomicina, y ahorita vamos a ver otra diapositiva donde su penetración no es tan alta. Sin embargo, hay unas de las opciones que se puedan modificado para poder aumentar la penetración al hueso. Esta es una diapositiva donde les muestro la penetración de la amoxicilina y el ácido clavulánico de acuerdo a las concentraciones que se pueden encontrar con dosis habituales y también dependiendo del tipo de hueso, cómo puedes encontrarla. Esto tiene una relación directa con la afección materiales ortopédicos como prótesis o en materiales que se utilizan para fijaciones de fracturas, cómo la penetración a diferentes partes del hueso puede influir. Para tratar infecciones profundas o infecciones por bacterias resistentes se han intentado modificar las administraciones de los medicamentos intravenosos. Este es una administración de meropenem. Lo que uno busca es que se encuentre por arriba esta línea punteada, que esa es la concentración mínima inhibitoria. Hay muchas opciones cuando se administra en una dosis en 1 hora o medicamentos que se utilizan, algunos medicamentos que se pueden utilizar por vía oral. Sin embargo, puedes extenderlos y lo que se considera es que debes de tener, para que tengas una buena respuesta, 10 veces arriba de la MIC de las bacterias. Por ejemplo, muchos de los microorganismos que se pueden encontrar, como enterobacterias, que tienen una MIC de 0.5 microgramos, entonces lo que necesitas es llegar a una concentración de 5 microgramos por mililitro para contener o mantener un tratamiento adecuado. Con infusiones que duran 1 hora o para 4 horas, puedes mantener durante 24 horas unas concentraciones adecuadas. Este es un ejemplo de la administración con vancomicina. Cuando das dosis continuas, puedes mantener una penetración hasta un 30% al hueso y mantener las concentraciones recomendadas entre 15 y 20 microgramos por mililitro. Puedes tener efectos adecuados y disminuyes el riesgo de toxicidad. Los tratamientos sistémicos también pueden ser acompañados de tratamientos locales y ustedes los conocen bien, los espaciadores de cemento medicado. Necesitas que sea un medicamento termoestable, seguro, hipoalergénico, que es importante, hidrosoluble y un espectro adecuado. Y eso para eso necesitas tener un microorganismo identificado, saber las sensibilidades para el medicamento que tú quieres indicar, y también esto ha ido evolucionando. Actualmente también los antimicrobianos se pueden estar administrando de manera microencapsulados y eso puede mejorar, aquí están las publicaciones, y eso puede mejorar las concentraciones a nivel local. El tratamiento se sabe que, ustedes saben, no puedes estar sometiendo constantemente a una cirugía para estar cambiando los espaciadores. Sin embargo, las concentraciones durante 1 o 2 semanas pueden ser importantes. Los medicamentos que se pueden llegar a combinar puede ser la vancomicina con la gentamicina o tobramicina y vancomicina, y esto puede aumentar las concentraciones a nivel local, permitiendo, y eso tiene una relación también directa con la porosidad de cada uno de los materiales para poder mejorar las concentraciones. El tratamiento, como les había mencionado, va a estar dirigido de acuerdo a los cultivos y a los aislamientos, ya sean cocos gram positivos o bacilos gram negativos. De manera general, los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina les recomiendan estas durante este tiempo. Es variable y hay varias publicaciones en las cuales ha cambiado o se describen diferentes tratamientos. En promedio, 2 a 6 semanas de tratamiento intravenoso, que es recomendado, y llegar hasta 12 semanas con un medicamento vía oral. Las guías de Estados Unidos, de la Sociedad Americana de Infecciones, de la Sociedad de Infectología, recomienda un tratamiento al menos de 8 semanas de Staphylococcus aureus. El enterococo varía entre 6 a 12 semanas y no hace una diferencia si es un tratamiento, es mejor una respuesta con un tratamiento vía oral o intravenoso. La monoterapia parece ser que tiene aquí es la biterapia en comparación de un tratamiento contra monoterapia puede tener un beneficio. Los estreptococos
al menos un tratamiento recomendado de 2 semanas intravenoso más 10 semanas con un medicamento oral puede tener un beneficio. Para bacilos gram negativos es diferente, 6 a 8 semanas contra 12 semanas no hay mucha diferencia. En promedio se considera que 6 a 8 semanas puede ser suficiente en el tratamiento. Mycobacterium tuberculosis, que se pueden llegar a encontrar algunos casos, 12 a 18 meses con los 4 fármacos recomendados. Micobacterias de crecimiento rápido son 6 meses, hongos 6 a 12 meses. Las guías de Estados Unidos de la Sociedad de Infectología recomienda entre 6 a 12 meses al menos para cándidas. El tratamiento debe ser dirigido, como les mencionaba, cada vez hay más bacterias multidrogo resistentes y esto lo vemos muy frecuentemente, al menos enterobacterias Bless. El uso de carbapenémicos también prácticamente requiere un tratamiento intravenoso. El uso de tigecyclina, que tiene buena penetración a hueso, la fosfomicina, que es complicada administrar. La recomendación no es que sea un medicamento oral, sino se trate de manera intravenosa y eso requiere también el uso de un catéter. La colistina tiene una penetración disminuida hacia al tejido óseo y algunos betalactámicos que se están utilizando actualmente como ceftazimab y Vivactam. Es importante tener en cuenta que los tratamientos contra bacilos gram negativos, el beneficio que está bien descrito es la administración de ciprofloxacino en contra de otros medicamentos, un beneficio de 78% de cura y uno contra Pseudomonas aeruginosa cuando son sensibles a estos medicamentos. El efecto y el éxito se recomienda con quinolonas o se ha encontrado con quinolonas. No hay mucha diferencia de cuando se da un tratamiento efectivo intravenoso betalactámico contra una quinolona, dependerá de si se escoge de manera adecuada el tratamiento quirúrgico y no hay demasiada información para dar un tratamiento con trimethoprim. Sin embargo, en la experiencia personal que tenemos en el instituto es que les va bien con este tratamiento. Como pueden ver, es variable el tiempo de tratamiento con medicamento intravenoso y el tratamiento oral. Hay varias publicaciones. No hay mucha diferencia en cuanto a la respuesta. Como pueden ver, hay varios medicamentos que se pueden utilizar dependiendo de la sensibilidad para los medicamentos, de las bacterias hacia los medicamentos. El consenso internacional, el segundo consenso internacional, lo que buscan es tratar de resolver algunas dudas. En este caso, algo que se busca es saber si hay algo que te guíe para decidir en qué momento suspender el tratamiento. Desafortunadamente no hay nada que te pueda guiar para decir, bueno, con estas condiciones del paciente o estos resultados de laboratorio voy a poder tomar una buena decisión. No hay demasiada información. En el cambio, se busca también encontrar cuánto tiempo debes de dar el tratamiento antimicrobiano en un recambio de un solo tiempo. De éxitos que se han encontrado, hasta el 98% en este Tiberwall lo reporta y Sahar con hasta un 93%. Es importante tener en cuenta que después de una prótesis y ya que se encuentra una revisión, haces el procedimiento quirúrgico y más o menos se mantiene. Ya no aumenta el riesgo de que haya un proceso infeccioso y es suficiente con un tratamiento entre 4 a 6 semanas. De las guías o las guías que uno puede tener, es importante tener en cuenta que la velocidad de sedimentación globular menor a 30 milímetros por hora es importante y esto se puede ver en estudios. En promedio, la gente o los pacientes que tienen una respuesta de un proceso infeccioso a lo largo del tiempo, al año, tienen una velocidad de sedimentación globular menor a 20. En cambio, los pacientes que tienen la persistencia del proceso infeccioso se mantiene por arriba de 30. El descenso de la proteína C reactiva por menos de 10 miligramos por litro es importante. Se están haciendo estudios para detectar en el momento, para esto se requiere una nueva revisión. La esterasa leucocitaria, en caso de que salga negativa, te sugiere que es un proceso controlado y estudios todavía
que están en proceso. Cuando encuentras el dímero D arriba de 850 nanogramos por mililitro, también te sugiere que hay una persistencia del proceso infeccioso. En el cambio, en la artroplastía, como les mencionaba, algo extra que te recomiendan es que te guíes de acuerdo a la clínica, que no tengan datos de infección, datos de inflamación en la herida y que te vayas guiando con la normalización de los marcados de inflamación. Hay algunas recomendaciones de que la albúmina se mantenga dentro de parámetros normales para poder guiarlo. ¿Qué pasa en los antimicrobianos en una decisión de hacer 2 tiempos quirúrgicos? ¿Cuál es la duración óptima para la administración del tratamiento antimicrobiano posterior a una artroplastía de resección? Y la otra es, ¿cuál es la mejor vía para la administración del tratamiento antimicrobiano posterior a una artroplastía de resección? Al menos se recomienda que en 6 semanas de tratamiento puedes llegar a tener un éxito de 88 a 100%, y un tratamiento intravenoso puede llegar entre 4 a 6 semanas de 91 a 89% cuando es menor. Realmente no hay mucha diferencia si se acorta el periodo intravenoso y es seguido del tratamiento oral. Cuando hay microorganismos resistentes a los antimicrobianos o son más resistentes, lo que se recomienda es que se dé una duración de más de 6 semanas. Y algo semejante, guiarte con la parte clínica de la herida, las condiciones locales y el tratamiento de los parámetros de laboratorio que se vayan normalizando. ¿En qué momento es adecuado hacer un cambio de un tratamiento intravenoso a un tratamiento oral? No hay demasiada información. Afortunadamente, el año pasado salió a principios del año esta publicación del New England Journal of Medicine, donde se encuentra, lo que estaban buscando es saber si había una falla o no había un cambio entre un tratamiento intravenoso y un tratamiento oral. Lo que buscan es no inferioridad y no se encontró. Los efectos adversos fueron muy semejantes. Como pueden ver, prácticamente se mantuvieron iguales los dos grupos, tanto el tratamiento con medicamento oral como el intravenoso. Esos son los efectos adversos que se presentaron, realmente no hubo mucha diferencia. Y el tratamiento en total del intravenoso, el que más se utilizó fueron los glicopéptidos y las cefalosporinas en un 37%, y las quinolonas, como era de esperarse, en un 43%. Aquí pueden ver que los grupos son equiparables en tanto el tratamiento de los que se pensaba dar un tratamiento intravenoso como los pacientes que se pensaba dar un tratamiento por vía oral. El tratamiento prácticamente de los un poco más de 1000 pacientes, que fueron la mitad y la mitad, de lo que predominó, como pueden ver en la tabla de arriba, en la primera fila, los glicopéptidos con un 41%, los carbapenémicos. Lo que podemos ver aquí es que no tienen tantos problemas de resistencia. En México se utilizan muchos carbapenémicos porque no hay muchas opciones, y el tratamiento por vía oral, que las quinolonas era lo que predominaba. Es importante tener en cuenta que ellos allá no utilizaron tanto la rifampicina como un tratamiento coadyuvante para las condiciones de tratar de resolver infecciones con biofilm. Nosotros en México sí lo utilizamos, sin embargo, uno de los problemas, y cada vez lo hemos utilizado en lo personal cada vez un poco menos, debido a que también se encuentran muchos pacientes con tuberculosis. El dar un tratamiento como monoterapia con rifampicina, a pesar de que se está administrando con alguna quinolona, es uno de los problemas que están latentes y se ha llegado a encontrar como un problema. Y sobre todo de riesgo de falla para una tuberculosis más adelante. ¿En qué momento se debe reimplantar? Es una de las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer, o nos toca hacer al menos en el instituto. El éxito en un tratamiento de 9 meses, a 9 meses el éxito se puede llegar a encontrar a un 100%. No hay una relación de la temporalidad entre el reimplante y falla. El que retrases más el implante no vas a aumentar el éxito o la probabilidad de éxito en un paciente, y se considera que es un tratamiento adecuado de una cirugía entre 4 a 11 semanas. Les va bien en comparación si lo aumentas o disminuyes el periodo a menos de 4 semanas o más de 10 semanas. ¿Cuándo reimplantarlo? Lo mismo. Debes de guiarte con la cuestión clínica y los estudios de laboratorio.
Como conclusiones es que se recomienda administrar un tratamiento antimicrobiano dirigido a los microorganismos identificados como causa de las infecciones periprotésicas, escoger un tratamiento antimicrobiano con un buen perfil farmacológico, con una buena penetración a hueso, fácil de administrar, con un perfil de toxicidad bajo, mantener el tratamiento antimicrobiano de acuerdo a los tiempos recomendados, tomando en cuenta la evolución clínica y de los marcados de inflamación para su suspensión, favorecer el tratamiento multidisciplinario para mejorar la calidad de vida de los pacientes con infecciones periprotésicas. Ojalá que puedan leer este artículo, es de hace muchos años, sin embargo tiene una importancia porque la administración donde uno quiere ayudar de alguna manera con la administración de antibióticos se empieza a dañar de otra manera. Las condiciones del microbioma, las condiciones de, sobre todo las poblaciones microbianas, la resistencia puede generar y puede aumentar, y ahí es importante tener en cuenta todas las condiciones para cada tratamiento. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles a todos su presencia aquí y el tiempo que Lalo Acosta estuvo encargado del comité. Creo que fue muy exitoso en sus congresos, en sus sesiones, y muchas felicidades por un trabajo bien hecho. También compartir con ustedes pues el pesar de la pérdida del doctor Alfredo Iñárritu. Tuve el honor de conocerlo en el Hospital Español, realmente una gran persona. Bueno, ahora sí vamos al tema de hoy, el tratamiento quirúrgico de las infecciones periprotésicas. Y ya vimos un poco de esto, el doctor Asís ya nos comentó los costos. Solo quiero recalcar la cantidad de procedimientos que se hacen. Hace 10 años, esta era la cantidad de procedimientos que se hacían en Estados Unidos. Más o menos, hace 10 años presentamos un simposio en la Academia Nacional de Cirugía, donde analizábamos la incidencia de osteoartritis y la frecuencia de realización de procedimientos de cirugía articular. En ese entonces nosotros realmente no teníamos ni tenemos todavía datos de cuántas prótesis hacemos, pero recuerdo que para la presentación obtuvimos algunos datos, sobre todo de la industria de implantes ortopédicos, en base a la cantidad de implantes que ellos vendían. Hace 10 años estábamos haciendo más o menos casi 30,000 prótesis de cadera, y de rodilla más o menos lo mismo, unas 35,000. Si nosotros vemos eso, pues realmente es el 10% de lo que estaban haciendo. Si vemos la proyección que tienen para el 2030, estamos hablando de 500,000 de prótesis de cadera y 3.4 millones de prótesis de rodilla. Si estamos en el 10%, pues vamos a hacer alrededor de 57,000 y 340,000 rodillas. Y en base a la tasa de infección que se detectó entre la primera década de este siglo, se vio que el crecimiento en la frecuencia de infecciones más o menos fue entre el 2 al 2.20%. Entonces, en base a estos números, si nosotros consideramos que somos más o menos el 10% de lo que hacen, estamos hablando que en la próxima década la infección realmente va a ser una casi epidemia a la que nos vamos a enfrentar todos. Y la infección protésica, periprotésica, es realmente devastadora en su costo, en su afectación al paciente y en el compromiso que pone en el cirujano, en el hospital, en el equipo hospitalario, en el infectólogo, etcétera. Porque no es fácil estar viendo todos los días a un paciente que está infectado y que le estás cambiando espaciadores y que todo el tiempo está con exudados, VAC, etcétera. Si vemos este costo, que más o menos en 2010 fue de 500 millones de dólares, para este año tienen proyectado 1.6 billones. Es una cantidad impresionante solo para tratar infecciones. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en materia. ¿Cómo vamos a diagnosticar una infección? ¿Qué es una infección protésica? Los criterios hasta hace muy poco tiempo estaban por todos lados. Había cirujanos, y todavía hay cirujanos hoy, que lo primero que hacen es mandar una gammagrafía.
ni siquiera con leucocitos marcados, nada, una con tecnecio. Te lo regresan y dice, bueno, capta aquí y todo, y así se hace el diagnóstico de infección. Ese estudio no es un estudio que sea específico ni que tampoco sea sensible para infección. En base a estos problemas para diagnosticar la infección, han habido diferentes sociedades y consensos internacionales que se han reunido para establecer criterios confiables para infección. Definitivamente, y aquí vamos a ver el criterio de la Sociedad Musculoesquelética, el consenso internacional en el cual médicos de muchos países, incluyendo el nuestro, aportaron sus conocimientos e ideas para elaborar un algoritmo diagnóstico, y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica. Y aquí vemos que tenemos criterios definitivos y criterios de soporte o de apoyo. Un criterio definitivo es diagnóstico de infección. Con que tengamos la presencia de un solo criterio definitivo, el paciente está infectado. Y si vemos para las tres sociedades, definitivamente la presencia de una fístula activa es el diagnóstico de infección. Todos los pacientes que tienen fístula están infectados. Ahí se para, no hay que buscarle más. El paciente está infectado. Tenemos que la identificación del mismo microorganismo en por lo menos 2 cultivos, por eso es que se piden varios cultivos seriados, ya sea por aspiración o durante aseos quirúrgicos, y esto implica que si tenemos la sospecha de infección, ya prácticamente estamos operando al paciente, porque van a ver que muchos de estos son ya criterios que se obtienen en cirugía. Bueno, la presencia del mismo microorganismo en 2 cultivos distintos es para todas estas sociedades un diagnóstico absoluto de infección. Bueno, esos son quizá los más importantes. Ahora, tenemos en la Sociedad de Infecciones de Enfermedades Infecciosas que para ellos la presencia de pus alrededor de los implantes también es un diagnóstico definitivo, pero para las otras 2 no lo es. ¿Por qué? Porque las otras 2 consideran que estos exudados alrededor de las prótesis pueden ser derivados de reacciones inflamatorias a los debris producidos por el uso de la prótesis. Entonces, no necesariamente para estas 2 la presencia de estos es un hallazgo definitivo. La presencia de inflamación en la histología también es de soporte. Cualquier cultivo único con presencia de microorganismo, aunque no se repita en los otros cultivos, es un criterio de soporte. En el caso de que se trate de un microorganismo muy virulento, esta sí es para el consenso internacional. Finalmente, el análisis por punción de las prótesis, tenemos la cuenta leucocitaria. Tienen que ser más de 1100 por microlitro de contenido leucocitario, y es sugestivo para el consenso internacional y la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas, así como la presencia de más de 60% del conteo de neutrófilos. Finalmente, y bien importante, esta es nuestra herramienta más importante de screening, porque es barata, porque es accesible y porque no requiere meter al paciente a cirugía. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Créanme, estas 2 es lo más importante. Más que los leucocitos marcados, más que el MIBI, más que el tecnecio, esto es la herramienta de screening más importante hoy. ¿De acuerdo? Para hacer el diagnóstico de infección en base al consenso se necesitan 3 criterios menores o un mayor, y en base a las otras 2 son 4 criterios menores y un mayor. Tomen una foto, es una tabla muy importante y en base a eso nos podemos guiar. Ahora, clínicamente, no todas las heridas que exudan van a ser infecciones. Potencialmente las heridas que exudan sí pueden ser infecciones, pero si está exudando no necesariamente quiere decir que está infectada. Una herida quirúrgica reciente que exuda no es una fístula. Muy importante entender eso. ¿Por qué exudan los pacientes? Porque a lo mejor son obesos, porque son diabéticos,
porque la cirugía duró mucho tiempo, porque sangró mucho, porque está desnutrido, porque está inmunocomprometido, etc. Bueno, ¿cómo se manejan las infecciones o la prevención de infecciones en heridas quirúrgicas agudas que están exudando? Hay que mantener seca la herida. Si nos metemos en una máquina del tiempo y nos salimos hace 20 años, lo que hay que hacer es cambiar las gasitas. Pero mañana, si tienen una herida que exuda, hay que ponerle un VAC. El VAC incisional es una medida muy efectiva y muy moderna y una alternativa muy buena para la herida que exuda. Si sé que me va a exudar el paciente, voy a operar un diabético que pesa 140 kilos, que es fumador, que además tiene hipoproteinemia y 1000 factores además de, entonces de inicio sale de la cirugía y le pongo su VAC. Se pueden poner drenajes, es un poco más seguro el VAC incisional, y si de plano tenemos una herida que sabemos que va a exudar un chorro, dejamos una parte de la herida abierta y dejamos un VAC incisional y después cerramos la herida. Si no se cuenta con esto, pues el drenaje tipo redón al vacío, pues es la siguiente mejor opción. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que en el postoperatorio llega con la articulación inflamada y probablemente elevación de los reactantes de fase aguda? Entonces es un paciente que hay que investigar. Puede ser uno como este, de la derecha, que llega con la herida inflamada, con la articulación inflamada, pero la herida está perfectamente cerrada, no tiene exudados y a lo mejor tiene un poco de elevación en los reactantes de fase aguda, que pueden ser como resultado de la cirugía. Este paciente hay que observarlo. Lo más correcto es, tenemos un criterio menor, que puede ser la elevación de los reactantes de fase aguda, y entonces hacemos una punción. Y en la punción buscamos el análisis del líquido sinovial y los cultivos. Si ya tiene reactantes de fase aguda elevados, si encontramos más del 60% de neutrófilos y si encontramos más de 1100 células multinucleadas por microlitro, el paciente ya tiene 3 criterios de infección, está infectado. Este es una dehiscencia, una semana después de cirugía. Este paciente no tiene aumento de los reactantes de fase aguda, pero tiene una dehiscencia de la herida quirúrgica. Evidentemente este paciente tiene que entrar a cirugía. No está infectado, pero se puede infectar y se puede necrosar toda la piel, etc. Entonces este paciente hay que pedirle interconsulta a cirugía plástica, ver si necesita colgajos y hacerle un aseo quirúrgico y tratarlo de cerrar lo mejor posible. Y aquí tienen el ejemplo. Esta es la prótesis de rodilla. Aquí está la grasa, esta es la piel. Aquí están midiendo el contenido de líquido. Y aquí en el video vemos la punción guiada con ultrasonido. Entra la aguja a la zona de la colección, se hace la aspiración y se manda a analizar. Se le pide el análisis del líquido sinovial y el cultivo. Si salen negativos, hay que observar al paciente. Ya vamos a ver las clasificaciones. Este de aquí es un paciente que tiene una fístula que está a punto de explotar. Ese es un absceso. Este paciente está infectado. Este paciente tiene que entrar a cirugía. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver los tiempos. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación que más comúnmente se utiliza, que se basa en el tiempo de evolución. Y esa típicamente nos divide en infecciones agudas o tempranas, todas aquellas que se presentan antes de los 3 meses después de la cirugía. Tenemos la infección subaguda o retardada, que se presenta más allá de los 3 meses, pero menos de los 12 a 24 meses. En las primeras 2, tanto en la aguda como en la subaguda, lo que debemos de pensar es que la causa más frecuente de contaminación fue en el quirófano. Y entonces ahí ya nos imaginamos, si fue en el quirófano,
probablemente se trate de una bacteria que vive en la piel del paciente o del staff, o en alguna bacteria aerotransportada. Generalmente estamos hablando de gram positivos, los estafilococos, el estafilococo epidermidis y, si tiene mala suerte, estafilococo aureus metil resistente. Crónica o tardía. Estamos hablando de aquellas infecciones que se presentan entre los 12 y los 24 meses y más allá. Y aquí van a ver que estas dos se enciman una a la otra. Las infecciones tardías son aquellas infecciones que frecuentemente vienen de otros sitios. Pueden venir de dentales, gastrointestinales, vías respiratorias, úlceras en la piel, etc. Cuando estamos sospechando que es un bicho que viene de otro lado, diseminación hematógena o en algunos casos linfática, entonces estamos hablando de infección crónica o tardía, que cae entre los 12 a 24 meses. Casi todas las que caen después de 24 meses son tardías, pero pueden haber todavía infecciones retardadas que pueden ocurrir entre los 12 y los 24 meses, que vienen de bacterias que proceden del tiempo quirúrgico. Y básicamente esta es el raciocinio detrás de esta clasificación. Tsukayama, en los años 90, se dio cuenta de que habían otros tipos de infecciones y otros factores además del tiempo y la procedencia de la infección. Y entonces se divide en 4 tipos distintos. Recordemos que el objetivo de una clasificación es orientarnos al tratamiento que le vamos a dar. Y por eso el uso de estas dos es valioso, quizá la segunda un poquito más. Aquí tenemos en el tipo 1 los cultivos positivos en pacientes que fueron sometidos a cirugía de revisión. Le hiciste la cirugía de revisión, le quitaste los implantes y le pusiste nuevos. Mandaste los implantes a sonicar con Mondragón y a los 7 días te avisa: ¿qué crees? Tu paciente está creciendo con un estafilococo. Y ya le pusiste la prótesis de revisión. Bueno, esa es una infección tipo 1. Las infecciones tipo 1 son infecciones que se pueden tratar con antibiótico terapia, porque no necesariamente están infectadas. A lo mejor tenía microorganismos de virulencia muy baja, o que no estaban activos, o estaban enquistados, etcétera. Entonces lo que se recomienda es antibiótico terapia, seguir al paciente con reactantes de fase aguda y estar pendientes si en realidad desarrolla una infección. El 80% de estos no van a desarrollar infección. Después tenemos la infección tipo 2, que es la infección postoperatoria que se presenta dentro del primer mes. En el caso específico de la rodilla, tenemos la 2A, que es la infección superficial. El primer ejemplo que les mostré de la rodilla hinchada, que tiene reactantes de fase aguda positivos. Esa se considera una infección superficial que no está afectando de manera intraarticular y puede ser tratada con antibióticos intravenosos, siguiendo al paciente con reactantes de fase aguda y viendo la evolución clínica. La infección profunda, insisto, especialmente en el caso de las prótesis de rodilla, es aquella que sí está afectado el implante. Y para esto, aquí es donde entra la gran validez del aseo y la retención del implante. Este tipo de casos, el 2B, en caso de rodillas, o el 2 en caso de caderas, es el caso ideal para retener un implante, una infección con muy poco tiempo de evolución, y ya vamos a ver por qué. Tenemos la infección tipo 3. Esa es la infección que ocurre después del primer mes de postoperatorio. Puede ser por diseminación de otro lado o porque se infectó con bacterias de baja virulencia. Y finalmente, la tipo 4, tenemos aquella en que claramente hubo un evento en otro lado que causó la infección. Ejemplo, el paciente va con el dentista, se le hace un absceso gigante, lo tratan algún tiempo del absceso, le quitan una muela, lo que sea, y a los 3 meses regresa con la prótesis de cadera infectada. Definitivamente esta es una infección tipo 4. A esta, en la primera década de este siglo, le añadió la clasificación del huésped Ed McPherson.
La clasificación del huésped tiene que ver con el estado de salud del paciente que está potencialmente infectado. Y ahí tenemos la A, la B y la C. El paciente A es un paciente sano, que no tiene comorbilidades, que lo único malo que tiene es que trae una prótesis y esa prótesis infectó. Tenemos al paciente que tiene comorbilidades, pero no está en estado crítico. Puede ser un diabético, puede tener artritis reumatoide, puede ser un paciente que tiene un trasplante renal y está con inmunosupresores, pero está bien controlado. Y luego tenemos al paciente que tiene comorbilidades importantes, ya sea en la misma extremidad o sistémicas, que además complican a una infección periprotésica. Entonces son todos estos más la clasificación del paciente, A, B o C. ¿Por qué es importante el tiempo? Por el biofilm. El biofilm es, por definición, la presencia de comunidades complejas de microorganismos incluidos en una matriz extracelular que se forma sobre las superficies, a secas, no necesariamente las superficies del implante. Hay bacterias muy agresivas que pueden formar biofilm en tejidos vivos, como es el hueso o aponeurosis, ejemplo, pseudomonas, etc. O pacientes que están muy graves y muy inmunodeprimidos, donde bacterias no tan virulentas se aprovechan y pueden hacer biofilms en superficies naturales. El típico biofilm que nos importa a nosotros es el que crece en el cuerpo extraño, el biofilm que va a crecer en las prótesis. Y estos biofilms pueden ser producidos por una sola cepa de bacterias, o las bacterias se hacen amigas entre ellas y pueden hacer un biofilm de todos sus cuates y tener múltiples microorganismos infectando a una zona protésica o en la superficie de un implante. Estos están generalmente compuestos de polisacáridos, proteínas y el ADN bacteriano. El biofilm tiene estas distintas etapas. Primero, las bacterias en su estado normal tienen sus cilios o sus microvellosidades o sus flagelos con los que nadan y se transportan en los fluidos. La bacteria única, solita, llega nadando y se encuentra a la superficie del titanio. Y entonces estos cilios o estos flagelos se convierten en órganos de fijación. Y esas bacterias empiezan a producir sustancias que van a llamar a otras bacterias más y se van a empezar a pegar juntas de manera aislada. Posteriormente empiezan a hacer microcolonias, se juntan y luego se adhieren unas con otras y se empiezan a transmitir información. ¿Qué información se transmiten? Resistencia a antibióticos. Puede ser que la primera que llegó sabía cómo atacar o resistir a la beta-lactamasa y la segunda no sabía, pero llega, se pone junto a ella, comparte el biofilm, se empiezan a compartir información y las dos se vuelven resistentes. Después empiezan a producir matriz extracelular y esto es cuando ya realmente el biofilm se empieza a establecer y se protegen con estos polisacáridos de la llegada de los antibióticos sistémicos. Viene entonces una fase de proliferación dentro del biofilm y después de que ya son un chorro de bacterias, empiezan a cambiar nuevamente, a volverse bacterias únicas, solitas, otra vez con sus medios de locomoción. Se abre el biofilm, las bacterias se salen y empiezan a buscar otra superficie para volverse a pegar y entonces hacen más biofilm. Y en un tiempo, estas empiezan a colonizar todo el implante. Por eso es que cuando se detecta una infección aguda hay que actuar rápido, porque si tardamos 3 semanas o un mes, el biofilm ya va a estar establecido y no vamos a poder actuar sobre con los antibióticos de manera efectiva porque las bacterias están protegidas con su biofilm. Ahora, ¿qué tratamiento tenemos para esto de las infecciones? Ya hablamos de la antibioticoterapia aislada para la clase 1, aquellas que se detectaron infectadas en cirugía de revisión y ya lo implantaste. Las infecciones tipo 2A, infecciones superficiales en prótesis recientes.
pero definitivamente todas las demás deben de ser tratadas de manera quirúrgica. Y aquí básicamente tenemos 3 modalidades con el ánimo de reconstruir. Está también la resección artroplástica, la artrodesis y la amputación. Después vamos a hablar de eso. Pero cuando vamos a reconstruir, lo que vamos a hacer es 1, desbridación y retención, 2, recambio en un tiempo, o 3, recambio en 2 tiempos. El famoso espaciador que hoy en día se considera el gold standard. ¿Cuándo vamos a hacer desbridación y retención? Que es básicamente el procedimiento que todos conocemos. El aseo, retiro de tejido necrótico, pus y probablemente las superficies modulares de la prótesis. Las cabezas, los insertos de polietileno, se retira, se lava y se ponen nuevos. Se retienen los implantes que van fijos a hueso. Para que esto sea una alternativa viable, definitivamente tenemos que estar ante un implante que está estable. De nada sirve retener un implante que está inestable porque va a ser un fracaso. ¿Para qué retienes una prótesis que ya está floja? No tiene que haber abscesos o fístulas. Si el paciente tiene absceso o fístula, ese paciente mínimo requiere recambio en un tiempo. Menos de 3 semanas de evolución, y al referirme a evolución me refiero a los síntomas. El paciente tiene que tener menos de 3 semanas de síntomas. Puede tener 3 meses de evolución de la prótesis, pero a lo mejor lleva 3 semanas con síntomas. Entonces no confundan la evolución desde la implantación a la evolución desde los síntomas de una probable infección. Y pues las fallas de este método generalmente pasan al recambio en 2 tiempos. El recambio en un tiempo. El recambio en un tiempo es la desbridación, el retiro de implantes, restos de cemento, materiales como alambres, fragmentos de tornillos, etcétera. Dejar todo lo más limpio que se pueda y en ese mismo momento reimplantar al paciente con una prótesis de revisión. Para esto se necesita que el huésped sea sano y no esté inmunocomprometido. Que el patógeno sea identificado. No se puede hacer recambio en un tiempo si no saben qué microorganismo está infectando al paciente. Que tenga una antibiótico terapia efectiva y disponible. Si nosotros estamos en un lugar donde no vamos a poderle dar acceso al Linezolid y lo único que le va a pegar a esa bacteria es el Linezolid, de nada sirve hacerle el recambio en un tiempo. Mejor le hacemos la desbridación completa, le quitamos la prótesis y le dejamos un espaciador. Y tenemos que tener una adecuada cubierta de tejidos blandos, muy importante en rodilla. No se puede hacer un recambio en un tiempo si no le vamos a poder cerrar la herida. Y aquí se puede recomendar la reconstrucción cementada. Nuevamente, más frecuente en rodilla. ¿Por qué? Porque se le puede adicionar cemento con antibiótico para fijar el implante. Las contraindicaciones de un recambio en un tiempo. Huésped inmunocomprometido. Absolutamente. Pocas posibilidades de éxito. Cultivos negativos o patógeno no identificado. Si no sabes qué está infectando al paciente, se requiere cultivos, espaciador y empezar a tratar de averiguar qué es lo que está pasando. Patógenos resistentes y multiinfección, múltiples organismos. Eso es recambio en 2 tiempos. Pacientes con comorbilidades, problemas de los tejidos blandos, defectos óseos importantes, problemas vasculares y la presencia de fístulas activas. El recambio en 2 tiempos es el gold standard. El primer tiempo, que no necesariamente es un tiempo, el primer tiempo puede ser 1, 2, 3 o 4 cirugías, las que sean necesarias, que se hace el aseo, la desbridación y el retiro de implantes y materiales. Hay que quitar el tejido necrótico, la pus y tratar de dejar superficies sangrantes donde pueda llegar el antibiótico y que estén limpias. Se implantan espaciadores de cemento impregnado con antibiótico. Frecuentemente se utiliza gentamicina, tobramicina y vancomicina. Nosotros utilizamos más la vancomicina recientemente. La terapia antimicrobiana específica por 6 semanas
y por lo menos antes de reimplantar al paciente, suspender el antibiótico para evaluar el comportamiento de los reactantes de fase aguda y ver que es seguro reimplantar. Bien importante esto que dije, la monitorización es con, además de ver la herida y los signos locales de inflamación, los reactantes de fase aguda. Finalmente, la reimplantación. Aquí tienen un ejemplo de un caso del instituto. Este es un paciente que al parecer tiene una prótesis no cementada. Aquí no proyecta muy bien, pero todo esto tiene osteolisis. Y aquí parece que está bien el hueso. La copa no parece tener tantos problemas. Por supuesto, se le hizo el diagnóstico de infección y entonces se decidió hacer un recambio en 2 tiempos. Aquí tenemos la prótesis, un abordaje posterior. Se hace la osteotomía para retirar el implante. Se retira toda la zona que estaba osteointegrada. Finalmente, retiramos el implante, pero esto que ven aquí es cemento. Entonces era un implante no cementado que abajo le habían puesto cemento y arriba se quedó sin cemento y entonces quedó como híbrido ahí adentro del canal. Y entonces, ni modo. Este es el cemento, aquí lo pueden ver un poquito mejor. No se debe de dejar eso, porque aunque ya retiraron el implante de manera exitosa, esto puede tener biofilm. Recordemos que las bacterias se adhieren a las superficies, a secas, no necesariamente el titanio. Entonces ese cemento puede tener biofilm. Entonces hay que retirarlo hasta que queda así. Y ni modo, ¿no? Hay que trabajar más. Aquí está el retiro de la copa y aquí está el espaciador. Finalmente se sigue el paciente, se le da su antibiótico terapia específica. Nosotros no nos metemos con los antibióticos, es más, ni sabemos cómo se llaman. Mandamos a hacer los cultivos y Mondragón y el equipo de infectólogos del INR se dedican a manejar dosis, monitorizar niveles de vancomicina, etcétera. Y finalmente, cuando nuestros reactantes de fase aguda bajan, cuando tenemos una reunión con ellos y discutimos si se puede reimplantar, procedemos a reimplantarlo. Idealmente 6 semanas de antibiótico, 2 semanas sin antibiótico y reimplantación. Pero ya lo dijo él, hay factores que influyen y hay pacientes que hasta 1 año, 8 meses se esperan con el espaciador. Hay veces que se recambia varias veces el espaciador para poder finalmente obtener una reconstrucción exitosa. Así es como queremos ver un paciente que se va a reimplantar. Está limpio, está sangrando, está sano, y ya se le va a quitar el espaciador y se va a reimplantar. Finalmente, este es un algoritmo que va a resumir todo esto que he venido platicando. Aquí estamos hablando de la retención del implante, deshibridación y retención del implante. Tiene que estar el implante firme, tiene que tener una corta duración de los síntomas, no tiene que haber la presencia de fístulas y tiene que ser un patógeno identificado y susceptible al tratamiento con antibiótico. Entonces se hace la cirugía, la limpieza, se pueden cambiar componentes modulares, viene el tratamiento de 6 a 4 semanas con los antibióticos IV. Aquí tenemos otras alternativas y luego los antibióticos orales que el infectólogo decida por el tiempo que el infectólogo decida. Aquí tenemos el de un cambio en una etapa. Tenemos desbridamiento completo con el recambio de los implantes. Hay que preservar, no debe de tener fístulas, tenemos que tener adecuada reserva ósea y el patógeno tiene que ser susceptible para el tratamiento con el antibiótico específico. Nuevamente los antibióticos intravenosos, posteriormente la vía oral. Finalmente aquí la de 2 etapas, estos son los casos más difíciles, pueden tener fístulas, pueden tener pérdida ósea, se coloca el espaciador,
el periodo de antibiótico. Este es el tiempo en el que va a estar con el espaciador sin el implante definitivo. La etapa de dejar el antibiótico antes de la reimplantación y luego la segunda implantación donde se toman biopsias, se quita el espaciador. Nosotros mandamos a sonicar los espaciadores también y con alguna frecuencia. ¿Qué tanto te encuentras bacterias, Mondragón, en los espaciadores? ¿Más o menos o no? Bueno, dice que más o menos. Y finalmente, pues el uso de los antibióticos como ellos determinan en vía oral. Y esto de acá, pues es la resección permanente, la artrodesis y la amputación. Hay veces que el paciente está demasiado inmunocomprometido como para reconstruirlo y entonces tenemos que echar mano de las resecciones artroplásticas, de las artrodesis en la rodilla y también más frecuentemente en la rodilla de las amputaciones. Muchas gracias. Bueno, creo que nos excedimos un poquito de tiempo y nos quedamos sin preguntas. Les agradecemos mucho a todos que se hayan quedado y que hayan estado aquí. Ya será el próximo mes que nos veamos. Doctor. Muchas gracias.